Bueno, pues continuando con estos estudios del libro de Efesios, hoy nos toca el capítulo 1 y vamos a ver del 11 al 14, aunque en el estudio anterior hablamos del versículo 11 que toca el tema de la herencia, pues vamos a darle seguimiento a los versículos que siguen. Bueno, hay que recordar que en estos estudios Pablo no está abordando a la iglesia como la reunión de un grupo de convertidos en una localidad para dar culto a Dios, sino que Pablo se refiere a esta como la esposa del Cordero, o sea, el cuerpo místico de Cristo, el conjunto de redimidos de todas las naciones y de todas las edades. Entonces, recapitulando lo que hemos visto anteriormente, hay que recordar que la iglesia nació en el día de Pentecostés, pero el plan de Dios para la iglesia ya estaba en la mente de Dios desde antes de la fundación del mundo. Ahora, Pablo resume el plan de Dios en tres etapas. El pasado, resumido por la palabra predestinación, en la que el Padre se involucra en el proceso electivo. El presente, resumido por la palabra redención, en el que el Hijo se involucra para ejecutar esta. Y el futuro, resumido por la palabra herencia, en la cual el Espíritu Santo sella la transacción, como lo vamos a ver más adelante, y además es la que nos va guiando durante todo el transcurso de nuestras vidas hasta culminar en la herencia del reino de Dios. Vamos a darle lectura del 11 al 14 y dice así: En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Bueno, anteriormente estudiamos el método de la herencia, la fuente de la herencia, que es Cristo, y hoy veremos la perspectiva de la herencia desde un punto de vista de Dios y desde un punto de vista del hombre. Y primeramente podríamos preguntarnos, ¿qué garantía tenemos de que vamos a obtener la herencia? ¿O cómo es que no vamos a ser defraudados? Porque miren, alguien podría decir que es una pregunta muy atrevida el cuestionar a Dios. Pero no es que estemos cuestionando a Dios, sino que durante toda nuestra existencia hemos vivido y hemos visto todo el tiempo en las relaciones con otras personas, sean desconocidos, conocidos o familiares, que prometen y prometen y prometen, pero a fin de cuentas cuando llega el momento de cumplir esas promesas, la mayoría de todas esas promesas no se cumplen ni nada de nada. Entonces todos de una u otra manera hemos sido defraudados por alguien que dijo cumplir una promesa. Pero eso también aplica a nosotros. O sea, ¿cuántas veces nosotros hemos prometido algo que a la mera hora no lo cumplimos? Entonces, en conclusión, todo el mundo rompe promesas. Bueno, hasta en anuncios estamos siendo bombardeados de información que prometen algo que son mentiras. Vivimos en un mundo de mentiras. Entonces, por naturaleza, el ser humano tiende a romper promesas, ya sean políticos, sean anuncios comerciales, familiares, sindicatos, parejas, negociaciones, etcétera. Pero por eso es que la sociedad ha elaborado sistemas de contratos legales con penas por incumplimiento, ¿no? Hipotecas, garantías en transacciones comerciales, declaraciones juradas, fianzas. ¿Por qué? Porque simplemente no hay palabra. O sea, no hay confianza hoy en día. Fíjense, si en el matrimonio, que se supone que es un pacto entre dos personas donde hay amor y fidelidad mutua y votos de promesa, se estipulan leyes para en caso de rompimiento de las relaciones. Entonces, ¿cuánto más en la vida cotidiana con las demás personas? Por eso es que el matrimonio es una protección para la mujer. Digo, y debido a que la mayoría de los hombres son los primeros en romper las promesas, según las cifras registradas, el matrimonio protege a la mujer en casos de abandono, abuso o maltrato, ¿no? Bueno, ese es otro tema. Entonces estamos viviendo en un mundo en el cual todo el tiempo se rompen promesas.
Pero hay alguien que hace promesas también y tenemos que estar eternamente agradecidos porque Él las hace oportunamente, continuamente y Él las mantiene y ese uno pues, es Dios. Según Romanos 4:21, dice la palabra que Él es el que cumple las promesas número uno porque Él es poderoso. Romanos 4:21. Según Tito 1:2, porque Él no miente. Y según Hebreos 10:23 y 11:11, porque Él es fiel. Ahora bien, ¿qué garantía tenemos de que esta herencia es segura? Seguimos insistiendo en esta pregunta, ¿no? Bueno, la seguridad de nuestra herencia está basada en tres elementos que ahí mismo vienen en la palabra: la predestinación, el trabajo divino y la meta suprema. Vamos a ver estos tres puntos. Primeramente vemos en el versículo 11 que dice que porque fuimos predestinados. Aquí mismo, en el versículo 11, dice, conforme al propósito del que hace todas las cosas, o sea, ahí estamos viendo lo que es el trabajo divino. Y número 3, en el versículo 12, que dice, para que seamos alabanza de su gloria, o sea, que esta es la meta suprema. Ahora, la predestinación, acuérdense, viene después del preconocimiento. Acuérdense de esto siempre. Siempre que escuchen algo referente a la predestinación, acuérdense que antes está el preconocimiento, como bien Romanos 8:29 y 1 de Pedro 1:2, que dice, elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu. La presciencia, no presencia, sino presciencia. O sea que Dios ya conoce un resultado antes de que éste suceda. A eso se refiere el preconocimiento. Entonces, la primer fuente de seguridad que tenemos es porque fuimos predestinados. Ahora, la palabra predestinados en el original griego es la palabra proerizo y se compone de dos vocablos, que es pro, que significa de antemano, y erizo, que significa delimitar o preordenar. Por lo que la predestinación es algo que Dios hace en su soberanía como parte de un plan eterno. Ahora, la segunda fuente de nuestra seguridad es por su trabajo creativo. O sea, Dios no solo es el autor de todas las cosas, sino el ejecutor de todas las cosas. Entonces, en el texto que dice, conforme al propósito del que hace todas las cosas, la palabra hace viene de la palabra griega energeo, de donde viene la palabra energía o enérgico. Entonces, este elemento energético es parte de su plan. O sea, todo lo que Dios planea, Dios lo energetiza. Entonces, vemos en Génesis que cuando Dios creó al hombre, Dios no hizo prueba y error. O sea, Él hizo no solo al hombre, sino a todas las cosas funcionando. Y esto responde a la pregunta, ¿qué fue primero, el huevo o la gallina? Pues la gallina ya la hizo funcionando, toda la creación la hizo funcionando, no fue prueba y error. Entonces, por eso cuando la palabra dice que Dios vio que algo era bueno, se refiere a que ésta está funcionando y cumpliendo el propósito por el cual fue creado. O sea, si ustedes ven en Génesis, en todos estos versos que dicen, y vio Dios que era bueno, ahí es una palabra hebrea, tov, T-O-B chica, T de Tito, O-B chica, que significa que está cumpliendo el propósito por el cual fue creado. Y por eso es bien hermoso que, por ejemplo, cuando tú saludas a alguien en hebreo, o le dan los buenos días o buenas noches, el Laila Tov o Bonker Tov, tú le estás diciendo que en este día Dios cumple el propósito por el cual fuiste creado. Eso significa un buenos días en hebreo, ¿no? Qué hermoso, ¿no? Entonces, Dios no creó prototipos. O sea, cuando Él crea, Él energetiza y todo lo hizo funcionando, todos los sistemas energetizados trabajando en armonía, el sistema circulatorio, el sistema nervioso, el sistema óseo, el sistema digestivo, todo planeado para que funcione. Por eso, mis amados, la ridiculez de la teoría de la evolución. Y miren, ningún evolucionista puede contestar estas preguntas. Por ejemplo,
Si dicen que las células se autoorganizaron solas, ¿qué se creó primero, la sangre o el corazón? ¿O qué evolucionó primero, la boca o el sistema digestivo? ¿El cerebro o los ojos? ¿O qué fue primero, macho o hembra? Ahora fíjese, dicen que las aves vienen de los reptiles. ¿En qué momento se convirtieron las escamas en plumas? O sea, ¿cómo aprendieron a volar? ¿O acaso las lagartijas ensayaban así durante millones de años saltando al vacío, agitando sus patas para desarrollar alas o cómo? Entonces es ridícula. Ahora, ¿por qué estoy seguro de mi herencia? Pues la respuesta es porque él lo planeó y lo hizo ya, y lo hizo bien. No va a experimentar para realizarla, sino que ya está consumada. Ahora, la tercera seguridad que tenemos de nuestra herencia es por la meta suprema. Él nos redimió para ser conformados a la imagen de Cristo a fin de que, ¿qué? De que le demos la gloria. Igual como dice Isaías 43:7, todos los llamados a mi nombre para gloria mía los formé y los hice. Todo lo que Dios hace es para su gloria. Todo lo bueno que podamos hacer o aportar es para su gloria. Todas las tribulaciones o problemas que podamos experimentar es para su gloria. Todo absolutamente es para su gloria. Y de hecho, una vez comentó Paul Washer, me llamó mucho la atención este comentario, ¿no? Que dice en una oración que le decía a Dios, si tú me quieres dar recursos y salud para la evangelización, va a ser para tu gloria. Pero si a través de una enfermedad o pobreza eso te va a glorificar, entonces que así sea. Estamos viendo el corazón de este hombre, de este siervo de Dios. Entonces, en resumen, la seguridad de nuestra herencia está basada en tres elementos: la predestinación, por su trabajo divino y por su meta suprema. Bueno, pues esta es la perspectiva de Dios. Ahora vamos a ver la perspectiva del hombre en los versículos 12 y 13. Dice, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, y se involucra Pablo, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Acuérdense, ya lo vimos en otro estudio anterior, cuando dice nosotros los que esperábamos en Cristo, se está refiriendo a los judíos. ¿Por qué? Porque los judíos, que eran los que conocían la ley, los que conocían las profecías, los salmos, los profetas, todo el Antiguo Testamento, todos los cultos y todas las fiestas y todo el tabernáculo y todo esto, ellos sabían y esperaban al Cristo, así como lo estamos viendo. Nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo, ellos tenían el conocimiento de que iba a venir un enviado de Dios y que los iba a redimir, que el Cristo, el Mesías, el ungido de Dios, ¿no? Y en el versículo 13 dice, en él también vosotros, o sea, aquí estamos viendo los dos tipos de personas, nosotros y ustedes, dice Pablo. ¿Y quiénes son estos ustedes o vosotros? En el versículo 13, son los gentiles. Aquí estamos viendo cómo precisamente este libro de Efesios es tan importante porque muestra la fusión entre estos dos tipos de personas, los judíos y los gentiles, cumpliéndose así la comisión de Jesús dada a Pablo de predicar a los gentiles y predicar a los judíos. O sea, fue Pablo el instrumento de Dios para traer unidad a la iglesia. A través de Pablo es que se formaron las primeras iglesias multiétnicas, o sea que había de muchos lugares, tanto judíos como no judíos. Fue la obra de Pablo la que hizo esto. Y aquí lo estamos viendo cómo empieza a amalgamar ahora sí que a los dos grupos a través de la predicación del Evangelio. Y aquí lo está explicando. Por eso en el versículo 13 dice, en él también vosotros. Una de las cosas muy importantes que hay que hacer notar es que también a través de este versículo está haciendo una conexión entre la predestinación, lo que Dios hizo, lo que Dios preparó, la conexión entre esa predestinación con el libre albedrío del hombre, que es la parte humana, que es la que el hombre actúa cuando es tocado por el Evangelio. Vamos a leer el versículo 13. En él también vosotros, y aquí lo vemos, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación,
y habiendo creído en él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Entonces aquí estamos viendo esa fusión de esa predestinación. Estaba hablando en el versículo 11 de la predestinación, que Dios preparó el tiempo. ¿Para qué? Para que vosotros, o sea, ustedes gentiles, escuchen el evangelio, la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y noten que aquí dice, y habiendo creído en él. O sea, el creer en el evangelio es algo que tiene que ver con la voluntad humana. ¿Por qué? Porque es solamente a través del evangelio, que es poder de Dios, que uno puede convertirse. No hay de otra. Pero es la conexión entre la predicación del evangelio, el escuchar el evangelio y el creer. O sea, Dios hizo el evangelio, Dios lo preparó, no lo presenta y nosotros entonces creemos. Y un momento en que creemos, pero es por la voluntad propia. Esto no quiere decir, mis amados, que nosotros estamos colaborando para nuestra salvación. Esto no es una colaboración. El hecho de que tú creas en el evangelio, no estás colaborando, sino el hecho de tú creer es el resultado de algo que Dios había preparado previamente con un fin específico. ¿Y qué es lo que preparó? El evangelio. Y Él orquestó ese encuentro con las personas para que nos prediquen el evangelio. Y entonces cuando uno escucha, uno cree, es algo que nace de uno por su propia voluntad, pero no estás aportando nada. ¿Por qué? Porque la conversión se da a través de la predicación del evangelio. ¿Y quién es el autor del evangelio? Pues Dios. Entonces, Dios sigue siendo el autor 100% de la salvación. Porque si no hay evangelio, no hay perdón. Y si no hay perdón, no hay salvación. Entonces, no estamos colaborando en nada, como dicen los arminianos. El creer no quiere decir que estamos aportando algo, para nada. Ahora vemos, por ejemplo, en Romanos, vamos a Romanos capítulo 1, Romanos capítulo 1, versículo 16, que yo creo que ya se lo han aprendido de memoria. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Es poder de Dios para salvación. Y lo que dice a continuación, para todo aquel que cree. No está diciendo, porque es poder de Dios para salvación para todos los predestinados para ser salvos, para todos los elegidos. No dice eso. Está diciendo para todo aquel que cree. O sea, es una invitación abierta. Y es muy claro, esto lo entiende hasta un niño. Todo aquel que cree, pues claro, ¿por qué no todos van a creer? Y dice al judío primeramente y también al griego. No menciona para nada si eres elegido o no, o si eres predestinado o no. Ahí, aquí. Claro, existe la predestinación, pero acuérdense, existe el preconocimiento. Y cuando hay un preconocimiento, Dios pone a las personas para que escuches el evangelio y ahora sí seas salvo. Pero tienes que creer. Entonces, ¿cómo es que los gentiles entramos a la iglesia o somos parte de la iglesia? ¿Cómo es posible que el hombre caído, el hombre que está bajo el problema fundamental, todos los seres humanos, incapaces de buscar al Dios verdadero, gobernados por el pecado, la ley del pecado dentro de nosotros, cegados del entendimiento, manipulados por Satanás en un mundo de puro engaño, pura mentira? ¿Cómo es que un ser caído así tiene la capacidad de creer en Dios? Pues precisamente por haber oído y haber creído por el Evangelio. Porque el evangelio es poder de Dios y no hay cosa más grande en el universo que el poder de Dios. Y Romanos 1:16 lo acabamos de leer, poder de Dios para salvación. El evangelio es lo único que tiene el poder y es capaz de despertar en un ser caído, despertar su conciencia y su razón y verse a sí mismo sucio y con la necesidad de ser salvado. Entonces, si los gentiles habían sido predestinados para la salvación es por la presencia de Dios, insisto. Porque él sabía que estos ciudadanos de Éfeso iban a escuchar, iban a creer, y por eso mandó a Pablo. Seguramente ellos se convirtieron por Pablo, ¿no? Entonces, por eso viene la conversión. ¿Y por qué? Porque es importantísimo oír la palabra. Si no hay evangelio, si no hay palabra, no hay conversión. Romanos 10:17 lo dice, así es que por la fe es por el oír. ¿Y el oír qué? La palabra de Dios. Pero ojo, ¿qué parte tiene que oír la gente inconversa? ¿Qué parte de la palabra de Dios? Porque mucha gente se agarra de esto. Es que la fe es por el oír la palabra de Dios.
Háblale de la palabra de Dios a las personas. Pero espérame, ¿qué parte de la palabra de Dios? Pues tiene que ser solamente, únicamente, exclusivamente, particularmente el Evangelio, nada más. Por eso Jesús dijo, vayan y prediquen el Evangelio, no vayan y prediquen escatología, teología, profecías, apocalipsis, hebreo, griego, no, prediquen el Evangelio. Nada más, nada más. Porque si le decimos a las personas, la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios, lee la palabra de Dios, y abre y le sale el libro de Números o Segunda de Crónicas, que son puras genealogías, se va a dormir. Va a decir, no, pues esto no sirve, va a quedar igual. Entonces hay que ser específicos. ¿Qué parte de la palabra? Pues muy sencillo el Evangelio, el problema fundamental, la solución al problema fundamental, los resultados y las seguridades. Entonces, vamos a la seguridad de la herencia. Ahorita estábamos viendo la perspectiva de la herencia según Dios y según Pablo, según los hombres, ¿no? Según Dios es por lo que Él hizo, nos predestinó, porque Él todo lo hace funcionando y porque todo es para su gloria. Y en cuanto a nosotros, porque hemos escuchado y hemos creído. Pero a ver, por si eso no bastara, por si todos estos textos y este análisis que les he estado compartiendo no es suficiente para tener la seguridad de nuestra herencia, o por si ese Abraham que todos tenemos, ya ven que Abraham pedía garantías a Dios, a ver, ¿y cómo sé que vas a cumplir tu promesa? Ese pequeño Abraham que hay dentro de nosotros, por si anda todavía ahí dando lata, pues Dios en su gracia nos dio dos cosas que nos garantizan la salvación. Y esto viene en el versículo 13. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, y aquí viene la clave, fuisteis sellados por el Espíritu Santo de la promesa. Mis hermanos, en la Biblia solamente hay 3 versículos, en toda la Biblia, sobre todo en el Nuevo Testamento, que hablan del sello del Espíritu Santo. El primer versículo es este, Efesios 1:13. El segundo es Efesios 4:30, ahí acompáñenme rápidamente, ahí lo tenemos a la vuelta, Efesios 4:30, que dice, no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados, si quieren subrayarlo ahí, fuisteis sellados para el día de la redención. Y el tercer versículo, la tercera vez, viene en 2 de Corintios 1:21, que dice, y el que nos confirma con vosotros en Cristo y el que nos ungió es Dios, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Ahora bien, más adelante vamos a ver lo que implica, lo que es el sello del Espíritu en nosotros, porque implica muchas cosas. Sin embargo, es importante mencionar que algunos de estos significados de lo que implica el sello del Espíritu Santo en nosotros, algunos de estos significados fueron aplicados a Jesús cuando él fue bautizado. ¿Por qué? Porque aunque no aparece textualmente de que Jesús fue sellado con el Espíritu Santo, así no lo dice textualmente, sino de manera inferencial, ahí es donde aparece por primera vez el sello de Dios sobre alguien, que es Dios sellando a Jesús. ¿Dónde? En el bautismo. Cuando Jesús fue bautizado y que baja el Espíritu Santo, ahí vemos el sello en el Hijo de Dios. O sea, Dios selló a través del Espíritu Santo, la confirmación del Espíritu Santo, porque acuérdense, aquí estamos hablando de que fuimos sellados por el Espíritu Santo. De igual manera Jesús, cuando fue bautizado y baja el Espíritu Santo en forma de paloma, ahí Dios está sellando a Jesús. ¿Y por qué estaba sellando a Jesús? Porque en el templo, cuando era presentado un animal para el sacrificio, para el holocausto, él era examinado, este animal era examinado por el sacerdote y era examinado minuciosamente que fuera perfecto. Y una vez que es aprobado, este animal era sellado para el sacrificio. Y entonces ya lo llevaban y lo sacrificaban. En el caso de Jesús, cuando viene el Espíritu Santo, Dios estaba sellando a Jesús, dando testimonio
de su aprobación para el sacrificio que él iba a llevar a cabo tiempo después. Ahí vemos el sello de Dios sobre Jesús. Ahora, en el caso de nosotros es diferente, pero también es importante aclarar otra cosa. El sello del Espíritu Santo es lo mismo que el bautismo del Espíritu Santo, pero es diferente a la llenura del Espíritu Santo. No sé si todos ustedes tengan claro eso. Una cosa es el bautismo del Espíritu Santo y otra cosa es la llenura del Espíritu Santo. ¿Cuándo fuimos bautizados en el Espíritu Santo? Cuando recibimos a Cristo. Cuando oímos el Evangelio, cuando nos convertimos, ahí el Espíritu de Dios entra en nuestra vida, nuestro espíritu se une al Espíritu de Dios, nacemos de nuevo y somos bautizados en el Espíritu Santo. Es algo, se produce una sola vez. Pero la llenura del Espíritu Santo es otra cosa y es algo repetitivo. Ahorita lo vamos a ver. Ahora, cuando nosotros recibimos el Espíritu Santo, cuando ya nacemos de nuevo, recibimos la redención, pero no recibimos la plenitud de nuestra redención. Espiritualmente sí, pero todavía hay aspectos en nuestra vida que no han sido redimidos. ¿Y cuál es? Pues el cuerpo, el aspecto físico. No hemos recibido aún la plenitud de nuestra herencia. Vamos a Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3 en adelante. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, que dice, reservada en los cielos para vosotros. Está reservada. Aún no la hemos recibido, pero aquí Pedro nos está manifestando que ya es segura, ya está consumada, pero no la hemos recibido. ¿Por qué? Porque seguimos en esta tierra. Y dice que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifiesta en el tiempo postrero. Aquí estamos viendo nuevamente a futuro. O sea, nuestra redención no ha sido completada. Nuestra herencia ahí está esperando. Ya fuimos redimidos espiritualmente, ya fuimos salvos de la ira de Dios, pero falta otra parte, que es la que nos espera el día que muramos. Después de la muerte, cuando resucitemos con cuerpos glorificados, ahí sí vamos a recibir nuestra herencia. ¿Cuál es nuestra herencia? El reino de Dios, con cuerpos glorificados. Hay otro pasaje, Romanos 8, 23. Dice Romanos 8:23, y no solo ella, hablando de la creación, sino también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros, esperando, ahí está la palabra clave, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Ahí está. Aquí vemos nuevamente cómo es algo futuro. La redención de nuestro cuerpo va a ser después de nuestra muerte. Gloria a Dios por eso. Entonces, nosotros al recibir a Cristo fuimos redimidos espiritualmente, pero aún seguimos en estos cuerpos caídos. No hemos sido redimidos completamente. Ahora, ¿cuándo recibimos el sello del Espíritu Santo? En el momento de nuestra conversión. Y ahí fuimos bautizados, repito, pero la llenura del Espíritu Santo, que es otra cosa, no es algo que es místico, no es que Dios aviente rayos ni nada, sino que es por la palabra morando en nosotros. ¿Por qué? Porque Jesús dijo, mis palabras son espíritu y son vida. Juan 6:63. Cuando nosotros meditamos la palabra de Dios, la memorizamos, transcribimos, la aplicamos y otra vez la volvemos a memorizar o a repasar y estamos cada vez más, nuestra mente siendo empapada por la palabra de Dios, obviamente tiene poder. Y cuando hablamos de la llenura del Espíritu Santo, no es algo místico que tengas que hablar lenguas o que te tengas que caer al piso o sentir calientito o ay, el poder tocar a la gente y tumbarlos. No tiene nada que ver con eso. No tiene absolutamente nada. Eso es algo que se ha metido en las iglesias y que es una plaga.
pero no tiene nada que ver. ¿Por qué? Porque es a través de la palabra. Cuando tenemos la llenura del Espíritu Santo, obviamente, en el transcurso del día, cuando se presentan circunstancias, nos brinca la palabra de lo que tenemos que hacer. Vivimos vidas en victoria, de acuerdo a la voluntad de Dios. Ahora sí que viviendo en el Espíritu, precisamente. Pero si no meditamos la palabra, si no la estudiamos, ¿cuánto tiempo estudiamos diario? ¿Cómo esperamos tener poder cuando vienen las pruebas si no meditamos la palabra? Y luego hay gente que dice, ore por mí, hermano, para recibir la llenura del Espíritu. No, puedo orar por ti y todo, pero si no meditas la palabra, no tienes poder. Porque yo no te voy a dar poder, yo no tengo ningún poder. Nadie tiene ningún poder, ningún ser humano tiene poder. El poder viene por la palabra. Lo que sí puedo darte es palabra. De acuerdo a, ciertas circunstancias o situación que estás viviendo, la palabra dice esto. Pero no es acá de que se transmita como un poder místico. La llenura del Espíritu Santo es algo repetitivo, es algo que depende de nosotros. ¿Cuánto tiempo invertimos en la palabra? Y la verdad es triste saber y ver hermanos que pasan 4 horas viendo Facebook y viviendo chismes y aventando memes, sí, memes de Cristo, mire, todo lo puedo en Cristo. O sea, por favor, no pierdas tiempo en eso, ni en discusiones, ni en tonterías. O sea, no hay tiempo que perder, el tiempo es valiosísimo. No podemos matar el tiempo, es más, yo diría, no podemos asesinar el tiempo. Todo el tiempo que tengamos a nuestra disposición para meditar la palabra va a dar frutos. Amén. Y bueno, una vez que nos convertimos, una vez que oímos el Evangelio, una vez que el Espíritu Santo nos sella, no nada más nos sella, mis amados, sino que ahora el Espíritu Santo muere en nosotros. Ya lo sabemos, es el fruto de la conversión. 1 Corintios 3:16, todos sabemos que no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu mora en vosotros. ¡Qué privilegio! Ahora, ¿cuáles son los resultados del Espíritu Santo en nuestras vidas? Hay muchos, ¿no? Pero básicamente, pues, es protegernos, ¿ok? Nos da protección, nos anima, pone en acción nuestros dones, nos empodera, nos da dominio propio, nos equipa, nos guía, nos lleva a toda verdad. Pero, de acuerdo a lo que acabamos de estudiar en Efesios, ahorita el estudio de hoy, garantiza nuestra herencia. Ahí lo tenemos. Romanos 8:15, ya con esto vamos a cerrar. Pues no haber recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino haber recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, o sea, nos testifica de que ya somos salvos, somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, ahí está, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Claro, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Y por eso es que en el momento de las pruebas, el momento de las tribulaciones, ahí se ve de qué calibre es nuestro corazón. ¿De qué calibre es nuestro cristianismo? Muchas personas cuando vienen los problemas, no hombre, me ha tocado personas que dicen quiero desaceptar a Cristo, o sea, dice, desde que recibí a Cristo me ha ido como en feria. Y fíjate, no han entendido nada y ya quieren echarlo fuera de sus vidas. Pero repito, como decía al principio, hasta las tribulaciones y las pruebas vienen de Dios para su gloria. ¿Por qué? Porque es a través de estas que maduramos, que ponemos a prueba nuestra fe, que nos acercamos a Dios y nos aferramos a Dios, nos aferramos a su palabra. Y por eso es que podemos ahora sí decir, convencidos, no como un texto grabado en memoria en mi mente, ¿no? Ahora sí podemos decir, convencidos totalmente, todo lo puedo en Cristo que me fortalece.